darle las gracias por sus bondades, porque sabemos que todo lo que tenemos es gracias a su misericordia, a su amor. Entonces vamos a tomar este tiempo para alabarlo, para exaltar su nombre por su bondad.
encontremos nuestro lugar en esta tierra, Señor, porque tenemos propósitos eternos. Y solo tú y en tu reino es donde estamos seguros. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos alabarte, porque nos permite, Señor, el privilegio de alabarte. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Te bendecimos en esta hora, te damos a ti el honor y la gloria y la alabanza, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos por todos los que siguen enfermos, Padre. Te pedimos por el papá de la hermana Guille, para que tú obres en él, Señor. Por toda la familia Díaz Zúñiga, Señor, que los confortes, les des el consuelo y la paz que ellos necesitan. Y también por los que están ahorita pasando tiempos difíciles, Señor, que tú les traigas paz en su corazón. Y que el temor, así como el ángel les decía a las mujeres que no temáis, que no tengan miedo, así en esta hora tú nos dices, Señor, que no tengamos temor, que en ti estamos seguros y que tus propósitos son buenos y tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues qué bueno poder estar juntos en esta tarde a través de, pues, del internet, ¿verdad? De Facebook. Y pues nos da mucho gozo los que ya se conectaron y queremos felicitar en esta hora a los que cumplen años. Y este día cumpleaños el pastor, ¿verdad? Gracias a Dios porque le permite cumplir un año más. Y también Jenny, la nietecita de la hermana Guille, cumple un año más de vida hoy. Feliz cumpleaños, Jenny. Que Dios te bendiga mucho y siga siendo una niña que le gusta alabar al Señor y danzarle. Y el viernes, déjenme ver si es el viernes cumpleaños, el viernes, Victoria Martínez. Así es que Victoria Martínez, hija de Nadia y de Chuy, Dios les bendiga, Dios te bendiga, pequeñita hermosa, que sigas creciendo en la sabiduría de Dios. Y pues todas las actividades siguen normales. El día 12, el viernes 12, pues el gobernador nos va a decir qué vamos a hacer, si va a haber presenciales este domingo. Así es que estemos atentos para todas las... el anuncio que van a dar, si ya nos permiten, pues hay que registrarse ahí con Ceci. Les vamos a estar avisando en las células y mándenos WhatsApp a Ceci y a mí a partir del sábado, que ya vamos a saber las disposiciones oficiales, ¿verdad? Así es que lo demás sigue en Zoom y en Facebook, células, por favor, así, métanse a una célula, conéctense a una célula y los niños el sábado a las 12:30, jóvenes a las 7:45, los adolescentes y después los jóvenes, ¿verdad? O 7:30, 7:45. Muy bien, pues seguimos con el estudio bíblico, con la enseñanza, y en esta tarde nos va a compartir el hermano Larry. Así es que, Larry, adelante. Ahorita ya va a aparecer, espérenme un momentito. Ahí está. Larry, adelante, te escuchamos. Larry, creo que no te escuchamos. Ay, perdón, creo que ya, ¿verdad? Muy bien. Cosa de acá. Muy bien. No, ya, perdón, estaba aquí. Tengo muchos botones luego por eso. Bueno, ahí les decía, digo, gracias ahí a Siria que me avisó, pero en el chat del Facebook también pueden poner si se va el audio o hay algún problema, por favor ahí avísenos, por favor. Bueno, vamos a orar, si les parece, para comenzar este tiempo.
Padre, te damos gracias porque nos das vida un nuevo día más y porque nos permites dedicarte, Señor, aunque sea un momento de nuestro día, Señor, para gozarnos en ti, en tu palabra y aprender un poquito más, Señor, de lo vasto que es tu conocimiento, de toda tu ciencia, Señor. Gracias, Señor, por este día, gracias por este regalo que nos das, Señor, de poderte alabar. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendigo a todos los que aquí estamos conectados y que sea una palabra que nos edifique, Señor, y que nos ayude a hacerte más fieles, Señor, y más obedientes, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, pues primeramente, siempre agradecer, ¿no? A los pastores esta, pues, responsabilidad y porque no es fácil, siempre es un reto el hablar, ¿no? Siempre dice Sammy, ¿no? Que luego, no se le puede decir que no al pastor, entonces lo hace uno en obediencia, pero también con gozo. Y qué día tan especial, digo, es cumpleaños del pastor, entonces ahí me dijo que les avisara que el domingo todavía acepta regalos, entonces siéntanse con la libertad de llevar regalos, ¿eh? El pastor sí los acepta, no importa que estén fuera de tiempo. Ah, es cierto, no me avisó, pero sí hay que mostrar ese amor. Yo creo que antes éramos duros, bueno, lo digo a título personal, ¿verdad? Pero luego los hombres éramos muy duros en nuestro corazón y nos costaba expresar ese amor, pero ahora como ya no somos esas viejas personas, pues ya lo podemos hacer. Entonces, sirve que otros se ven beneficiados por ese amor. Muy bien, bueno, vamos a seguir el día de hoy con el estudio de Primera de Corintios y acompáñenme por favor al capítulo 10. Vamos a comenzarlo. Ok. Bueno, el título de este capítulo se llama Amonestaciones contra la idolatría. Bueno, está bastante interesante, ¿no? Porque viene el capítulo anterior, si ven el título ahí, si lo ven en sus Biblias, dice los derechos de un apóstol, ¿verdad? Entonces como que cambia muy drásticamente aquí de tema Pablo y, y bueno, y empieza toda esta historia, o antes de amonestarlos, porque pues, lo que va a hacer es amonestarlos al final del día. ¿Qué significa? Pues reconvenirlos o darles ahí una exhortación, pero pues un poco fuerte, ¿no? No es sugerencia, ¿no? Entonces, Pablo comienza a abordar de lo que les va a hablar, ¿no? Les empieza a dar un ejemplo antes y les empieza como a vislumbrar por dónde va a venir la pedrada, ¿verdad? Para que ellos entiendan de qué les va a hablar. Entonces, para hablar de este tema de la idolatría, que es en el que, digamos, se enfoca, pero en realidad toca muchos temas, muchos pecados, este capítulo, recurre a un evento histórico que cualquier judío y hasta no judíos, porque en realidad le escribe a la iglesia de Corinto, pero que estaba conformada por muchos judíos, ¿sí? Entonces, recurre a este evento histórico del Éxodo, ¿sí? De cómo salió el pueblo de Egipto y cómo iba hacia la tierra prometida, ¿no? Este evento como tal realmente es una de las celebraciones más grandes del pueblo judío, que es la Pascua, ¿no? Todas estas semanas es, es el evento principal de la nación judía. Entonces no hay judío que no conozca y realmente en el mundo pues casi todas personas han escuchado hablar de esta historia. Tal evento marcó el inicio, ¿sí?, de la nación judía en el Medio Oriente. Eran una nación, eran un pueblo, pero dentro de otra nación, ¿no? Que eran los egipcios o Egipto, el país. Y antes de ser una nación, porque no lo eran esclavos, ¿no? Pero todo este evento y esta serie de eventos hace que ahora son libertados por su Dios y no solo los liberta, sino que los está llevando hacia la tierra prometida para hacer de ellos una nación y ponerla en medio de muchas otras naciones, ¿verdad? Ahí que en la tierra de Canaán. Pero en ese trayecto pasó algo, ¿no? Pasó algo entre Egipto y la tierra prometida, ¿no? Y lo que pasó ahí fue que el pueblo manifestó
su amor al mundo. Desgraciadamente, es algo terrible, pero expuso su corazón, ¿sí? Expuso su corazón en más de una ocasión y pudo ver, y fue notorio dónde estaba su amor, ¿no? Y desgraciadamente no estaba para con Dios. Entonces, esto es una forma de definir idolatría. Pero bueno, vamos a definir antes que nada, porque estamos todavía en el título, qué es idolatría. Y hay dos, ahí en San Google nos arroja como dos definiciones, ¿no? Una dice que es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo, ¿no? Bueno, entonces eso nos deja, digo, no nos aclara mucho, pero la segunda creo que es mejor, dice, es amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Entonces, esa creo que ya nos hace un poquito más de sentido y nos explica de qué se va a tratar esto. Bueno, vamos a leer el versículo 1, si les parece. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Bueno, vamos a ir versículo por versículo para ir desmenuzando ahí ciertas cosas. Cuando habla aquí de la palabra ignorar, dice, porque no quiero, dice que ignoréis. Bueno, aquí hace como, se puede interpretar de muchas formas. Una es como que no quiero que olviden, ¿no? Que tengan presente eso. O la otra también es que se refiere a que no seamos ignorantes a ese evento que pasó. O sea, que no eso es historia y eso no importa. O sea, que ignoremos lo que realmente sucedió en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que no seamos faltos de inteligencia, ¿sí? Cuando nos acordemos de ese evento, que no seamos como, que lo tomemos como exactamente un evento histórico, sino que realmente nosotros, ya entendemos, hubo mucho más que un evento histórico ahí, ¿no? Es una manifestación de Dios. Entonces, eso es lo que dice, no se olviden, que no se les pase que ahí ocurrió un evento muy grande, ¿no? Entonces, es lo que aquí les empieza a decir de eso. Y luego les comenta que, que todos, ¿no? Cuando dice sus padres, se habla de sus ancestros o todos los hebreos que, ¿no? que se convertirían en israelitas o el pueblo de Israel y al día de hoy los conocemos como judíos, pero en realidad es el mismo pueblo. Dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Bueno, esta nube de la cual está aquí hablando Pablo se refiere o representa a la guía y el cuidado de Dios hacia ellos. Y si no vamos a recapitular, no vamos a meternos en el libro de Éxodo, pero todos recordamos cómo en realidad todo el pueblo, todo, cientos de miles y hasta millones salieron del pueblo de la nación egipcia, ¿no? Entonces por eso dice que no digamos que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Quiere decir que ninguno se quedó atrás, ninguno pereció en el intento, nadie murió, no fue una batalla, ¿sí? Los únicos que murieron, de acuerdo a la palabra, fueron egipcios. Jamás no pasó que ninguno del pueblo de Dios ahí quedara, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todos? O sea, no tuvieron excusa, todos pasaron y todos podían ver a Dios, todos podían ver la manifestación de Dios. A mí son esas cosas que se me hacen increíbles, pero todos podían ver la nube estaba visible absolutamente para todos, ¿no? Bueno, en el versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, lo leí así seguidos porque están como muy entrelazados, pero vamos a ir poco a poco. Justo ahora digo, si todos, espero en Dios que la mayoría está atendiendo a sus células, estamos viendo el libro de Romanos. Y ahí en el capítulo 6 menciona este tema del bautismo, ¿verdad? Y lo estaba viendo, esta palabra o definición como tal
¿sí? Significa, digamos, sumergir a una persona o hundirla bajo el agua, ¿no? Completamente. Y en realidad esta palabra no se comenzó a usar, o la vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Digamos que la práctica del bautismo es a partir de solamente Juan el Bautista, ¿verdad? Que es el que empieza a practicar esto y se adopta como una práctica y realmente lo vemos desde ese tiempo, el tiempo de Cristo, a la fecha, ¿verdad? No era algo que se practicara antes. Y, y en realidad lo que podemos entender, ¿no? En base a la palabra, lo que significaba lo que hacía Juan el Bautista cuando comenzaba esto, era una señal del nuevo pacto que iba a suceder, ¿verdad? Es lo que le dice al pueblo, ¿verdad? Yo los bautizo en agua, pero va a haber alguien que los va a bautizar en fuego y en espíritu. Entonces, realmente el bautizo lo que significa es eso, ¿no? La señal del nuevo pacto que sucede con Jesucristo, ¿sí? El renacimiento o el nacer de nuevo del cual Jesús le dice a Nicodemo, ¿verdad? Si todos recordamos, le dice, te es necesario nacer de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que representa el bautismo. Pero aquí lo menciona y es un poco extraño, de verdad, es como a veces, digo, es a veces difícil de comprender, pero dice que todos fueron bautizados y todos en Moisés, perdón, fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, les estaba definiendo lo que es el bautismo como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Pero lo que representa el bautismo es esa señal del nuevo pacto que fue en el sacrificio de Jesucristo, ¿de acuerdo? Pero que tratando de entender eso, que lo entendemos, digamos, ahora, vamos a ver a qué se refiere, o al menos así lo interpreto, a qué se refiere cuando fueron bautizados en Moisés. Bueno, cuando dice que en Moisés fueron bautizados, es probable que se refiera a la nueva dispensación en la cual estaban entrando, ¿ok? Voy a tratar de aclarar porque yo sé que luego esto puede ser complicado, pero entendemos, hemos visto en algunos estudios que hay dispensaciones, ¿verdad? Y las dispensaciones son estos periodos en el tiempo, ¿sí? Que nos ayudan a entender cómo Dios se relacionó, bueno, vamos a decir porque son tiempos pasados, pero cómo se relacionó con el hombre en cada dispensación, ¿ok? Por ejemplo, la dispensación de las más conocidas, vamos a decir, la primera, o le dicen, ¿no? Los estudiosos de la palabra y todo eso, la de la inocencia, ¿no? Que es, básicamente esa dispensación nada más le correspondió a Adán, porque era Adán, ¿no? Y Eva, y estaban en Edén, y era su relación directa con Dios, ¿no? Pero de ahí también hay otra dispensación famosa, que es hay varias, ¿eh? Y realmente como que hay muchas teorías al respecto, pero sí se marca muy claro cómo Dios se relacionó. Otra es la de la promesa. La promesa, por ejemplo, es en la que estaba el pueblo hebreo antes de salir de Egipto. ¿Qué quiere decir? Si se acuerdan con Abraham, ¿qué le dice? A ti te daré la tierra de Canaán, a tus descendientes, y de ti haré una nación grande, y le hace una promesa que no era quizá específica para Abraham, pero sí iba a ser para toda su descendencia, de la cual se refiere que iban a ser más grandes, que iban a ser incontables, ¿verdad? Como la arena del mar o las estrellas en el cielo. Entonces ellos estaban en esa promesa y estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. Pero entonces ya que salen de Egipto, ¿qué es lo que empieza a suceder? Es que entran en una nueva dispensación, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo saca de la esclavitud, ¿sí? Lo saca del yugo de los egipcios y ahora les da un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Es la ley, ¿no? Que la ley les fue dada ¿por quién? Por Moisés, ¿ok? Entonces es por eso que dice que en Moisés fueron bautizados, ¿sí? En la nube y en el mar, ¿no? Obviamente lo veíamos en el versículo 1, en la nube se refiere a la guía de Dios, ¿no? Y entendemos
que todos, o sea, todo el pueblo, vamos a tratar de imaginarlo o visualizarlo, estaba la nube visible para todos y esa nube representaba a Dios. Dios estaba en esa nube. ¿Por qué? Porque decía que si la nube se movía, ¿se acuerdan? Todo el pueblo tenía que ahora sí que agarrar sus chivas, como se dice, y parar y seguir hacia donde iba la nube. Entonces, esa nube representaba realmente la guía de Dios y era una guía, por supuesto, espiritual, pero también física en ese momento, porque a donde se movía tenían ellos que ir. Entonces, estaba la nube, pero Dios tenía comunión directa con Moisés, ¿verdad? O sea, a él le daba las instrucciones y ya Moisés le daba la instrucción al pueblo. Entonces, al final, como leemos en la palabra, la ley le fue dada a Moisés, ¿sí? Y Moisés fue quien la dio al pueblo. Es por eso que aquí dice que todos en Moisés fueron bautizados. Al menos así es como yo lo entendí y se puede interpretar esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Entraron en una nueva etapa, ¿sí? En una nueva dispensación, en una nueva relación con Dios, ¿sí? Era un nuevo pacto y realmente así lo dice la palabra, que ese era un pacto que él estaba haciendo con su nación o con su pueblo, ¿verdad? Que ahora iba a ser una nación. Y es lo mismo que sucedió miles de años después con nosotros, bueno, con Jesucristo en la nueva dispensación, que es el bautismo como lo conocemos ahora, que esta dispensación en la que nosotros vivimos se conoce como la gracia, ¿verdad? Porque todos estamos bajo la gracia de Dios, porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo y entendemos que nos libró de la condenación. Es una figura en realidad, si nos ponemos a analizarlo, sucede lo mismo, a ellos los libró de la esclavitud física, ¿sí? Del yugo físico de otra nación sobre ellos, y a nosotros nos liberó de qué? Del yugo del pecado, ¿sí? Entonces, realmente nos liberó también a nosotros y también nos dio un nuevo pacto, ¿sí? No quiere decir que ahora sí que ya los liberté, fue lo mismo que nació con la nación hebrea, lo saca, pero les dice cómo deben de vivir sus vidas. Y pasa lo mismo con nosotros en la actualidad, ya ha sucedido lo mismo. Dios nos sacó del mundo, pero no nos dice, ah, ya ahora hagan lo que quieran, ¿verdad? Hablando en un tema espiritual, obviamente seguimos viviendo en el mundo, pero nos dice ahora cómo debemos de vivir nuestra vida en el mundo. Y eso es una vida a través del Espíritu, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que haya sido un poquito claro y no hacerlos bolas con todo esto, pero es importante, ¿no? De cómo está hablando y por qué hablan de Moisés, de la figura de Moisés, y Pablo está haciendo referencia a esto. Bueno, en el versículo 3 y 4, voy a bajar aquí, todo el pueblo podemos ver que dice que todos comieron del mismo alimento y todos bebieron de la misma bebida. ¿Qué quiere decir con esto? Es que todo el pueblo, sin excepción, ¿sí? Disfrutó de los beneficios o de las bendiciones de Dios, ¿sí? Todos, sin excepción. Es por eso que dice que todos pasaron el mar. No se quedó nadie atrás. Es más, todos pudieron ver la gloria de Dios manifestada de una forma increíble, ¿sí? Vieron milagros asombrosos, como quizá nadie más nunca hubo visto y quizá nadie más va a ver, pero ellos fueron testigos y todos fueron, aparte de testigos, beneficiados, perdón, de ese favor de Dios, ¿sí? Entendemos, ¿no? Y sabemos a qué se refiere con que todos comieron del mismo alimento, pues que les dio maná, ¿verdad? Les dio este alimento del cielo, decía que se hacía como un rocío alrededor de los campamentos y de ahí salía un panecito, ¿verdad? O al menos así lo alcanzamos como a entender, que salía panecito y ya el pueblo salía y lo recogía. Y Dios en su perfecta gracia y amor le decía, no guarden nada porque mañana va a haber también maná, ¿verdad? Entonces no tenían que guardar nada y siempre comían del pan del día fresco, calientito, ¿verdad? Y era lo mismo con el agua. Y fíjense cómo es. Por eso dice yo creo espiritual aquí, porque realmente eso que le dio el alimento, ¿sí? Nunca tuvo, o sea, nunca fue fabricado por el hombre ese pan. O sea, nunca hubo manos humanas que amasaran ese pan, no hubo ni fuego humano, no hubo absolutamente interacción humana con ese alimento, sino que fue directo
de las manos de Dios para el hombre. Y lo mismo ocurrió con el agua. Sabemos cómo había una peña a la cual Dios le dice a Moisés que le pegue para que brote agua. Sabemos que al final le acaba pues pegando y gritando, ¿verdad? Se exaspera ahí Moisés, pero igual esa piedra no venía ni de un río. ¿Qué quiere decir? En un río pues se puede contaminar o hay contaminantes, ¿verdad? O se puede ensuciar porque pasa por muchos lados, pero esta agua que ellos bebieron era ahora sí que de manantial para ellos, de donde brotaba ellos podían tomar esa agua. Entonces no era ni contaminada. Entonces, a mí se me hace increíble esto, ¿verdad? Siempre hacemos, bueno, somos, en los cristianos como que hacemos referencia a que los desiertos son algo malo, ¿verdad? Y luego dicen, no, es que estoy pasando por un desierto y cuando hablan de una situación difícil, yo digo, pues la verdad imagínense, si lo vemos como es la palabra, pasar por un desierto como lo hizo este pueblo fue que tenían pan, no se tenían que preocupar por alimento, ni qué beber, ni qué vestir, porque nunca envejecieron sus vestiduras. Es más, no tenían ni calor ni frío, porque tenían una nube que los tapaba del sol y tenían una columna de fuego que les daba calor. Entonces, bueno, pues no sé a qué a veces creo que lo decimos mal, porque realmente estaban bien apapachados, tenían de todo, no tenían de qué preocuparse como nación, no tenían de qué preocuparse por la renta, ni a qué colegio iban a ir sus hijos, ni quién los iba a cuidar, porque iban a trabajar. Tenían todos los beneficios directos de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, realmente, pues estaban sumamente bendecidos y es aquí por lo que está diciendo Pablo todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí detalla Pablo todos los beneficios que tuvo el pueblo. ¿Qué fue? Fueron libertados de la esclavitud, ¿sí? Se les dio guía, ¿sí? No fueron libertados y fueron mandados al desierto, así como, pues bueno, ya son libres, hagan lo que quieran. No, se les dio una guía visible, una guía física, pero también una guía espiritual, que era la ley, ¿sí? Para que pudieran andar en luz y no en oscuridad, para que no regresaran al mundo, para que no cayeran en lo desagradable a Dios. Entonces realmente se les dotó de información, ¿sí? Y también todas sus necesidades físicas, materiales, fueron sustentadas por Dios. Así como agua y comida, como les ponía de ejemplo, pero en realidad fue todo, ¿no? Fue todo, Dios tuvo cuidado de ellos en todo aspecto que necesitaban, se les fue provisto, ¿no? Bueno, seguimos con el versículo 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí vemos, digo, lo que aquí nos está recordando Pablo es que si recordamos todos cayeron, todo el pueblo pecó, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte donde pasa 40 días, 40 noches? Y está en la presencia de Dios y Dios le está dando la ley, ¿no? Pero en ese tiempo el pueblo se descarrila y comete pues pecados muy abominables, terribles, ¿no? Que empiezan a hacer figuras de becerros para adorarlos y hacen, pues realmente no se quedó en eso, sino que también pecaron sexualmente, ¿no? Tuvieron sacrificios carnales, se hicieron en verdad cosas terribles ahí. Entonces, lo que después de ver eso, ¿no? Y del el juicio de Dios, que se refiere al juicio, es una determinación a un pecado que cometen, determina que todos los que salieron, que eran mayores de 20 años, no iban a ver la tierra prometida, ¿no? Y que todos ellos perecerían en el desierto y no alcanzarían la promesa. Sino, solo dos personas mayores de 20 años lograron entrar, que eran Caleb y Josué, ¿no? Pero todos los demás no entrarían. Entonces, en realidad ese tiempo de 40 años, pues se dio para que, tiene muchas explicaciones por qué duró tanto. Hay muchas teorías y yo creo que muchas son correctas, ¿no? Para no dejar al pueblo joven, ¿no? Los pudo haber exterminado en ese momento a todos, pero iban a quedar puros niños o puro joven. Entonces realmente fue todo un proceso ahí por el que Dios en su infinita sabiduría así lo determinó, ¿verdad?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que este pueblo, aunque vieron la gloria de Dios, no un día ni dos, la veían día con día, 24/7 podían ver la gloria de Dios y aún así se quejaron de él y lo más terrible, rechazaron su paternidad y rechazaron su amor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí digo, si vamos leyendo, Pablo está haciendo mención de todo esto, les está escribiendo porque quiere que se acuerden cómo este pueblo fue sumamente bendecido, pero también justamente después de haber salido de la esclavitud, pronto también cayeron en el pecado y ese pecado les trajo consecuencias terribles que no alcanzaron la promesa de Dios. El versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿no? Y ahora sí ya empieza como encauzarlo hacia la iglesia de Corinto, que en realidad nos habla a todos, pues esto es para nosotros, quizá aquí estamos estudiando esto, pero aterricémoslo en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Acordémonos y veamos, yo creo que todos podemos al día de hoy ver la gloria de Dios, no en la forma de nube como lo hizo este pueblo, pero lo podemos ver en su amor, en su gracia, en su favor, que día con día nos sostiene, que cómo de verdad nos ha cuidado, y no hablo de nuestra situación actual nada más, hablo de todo el tiempo desde que hemos venido al conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí habla de algo bien importante, les dice, y los exhorta, y aquí ya empieza con las amonestaciones, ¿verdad? Y les dice, para que no codicien o no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Codiciar. ¿Qué significa codiciar? Esto también me gusta. Me gusta buscar las definiciones cuando vemos estos estudios. Dice, es el deseo vehemente o incontrolable de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes, ¿ok? Pero no se limita a eso nada más. La codicia es lo contrario al contentamiento, ¿sí? Alguien que tiene contentamiento, entendemos que es alguien que está, ahorita como están viendo la transmisión, al día de hoy están contentos con su vida, están contentos con lo que tienen, están contentos con su situación actual, no con la situación que será mañana, no con el día de mañana, no se acuerdan de sus años mozos, como dicen, de hace 5 años y dicen, y eso es lo que les trae contentamiento, no. El contentamiento es el día de hoy, cómo estamos delante de Dios en nuestro nivel de agradecimiento y de gratitud. Entonces es por eso que dice, no codicien, porque la codicia es todo lo contrario al contentamiento, a la gratitud. No, por supuesto sabemos que no es pecado anhelar tener algo material o tener un sueño por algo material, como que pues un carro, un teléfono, yo qué sé, una casa, un trabajo, hacer un viaje, pónganle cualquier anhelo que tengan, ¿verdad? Tener eso no es para nada malo, ¿sí? El pecado es no estar contento con lo que tenemos. Y eso se refleja de que no somos agradecidos con lo que Dios nos provee, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios nos provee? Ese maná. El maná que le proveyó al pueblo hebreo cuando salió es lo mismo que nos da el día de hoy. Y esa agua que les dio a ellos también nos la da a nosotros el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Nos cubre en nuestras necesidades físicas y materiales. Aquí en adelante del versículo 7, vamos a leer del 7 al 10, corridito. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿No? Aquí en estos versículos del 7 al 10, lo que hace pues es nombrar, pues yo creo que los principales, ¿verdad? Porque yo creo que si nombramos los pecados de cualquier pueblo, pues no acabaríamos, pero se enfoca en estos cuatro principalmente, ¿no? Y los va como llevando en orden por los versículos. El primero es la idolatría, ¿no? Que ahí dice en el 7, no sean idólatras. ¿Qué quiere decir? Y por eso veíamos la definición, que es la definición dice que es ese amor
y admiración excesivos que se sienten por una persona o una cosa. También yo lo interpreto esto como es elegir a quién le damos nuestro amor, ¿sí? Y este pueblo, al menos el que nos cuenta, nos platica la palabra, este pueblo eligió darle su amor a otras cosas y no a Dios, ¿sí? Entonces nos dice aquí Pablo, le dice a la iglesia de Corinto, pero nos lo dice a todos, no le den su amor, ¿sí? Hablando del amor que es solo para Dios, ¿no? Tampoco no vamos a hablar del amor natural que tenemos unos con otros, sino habla de ese amor que es solo para Dios, ¿no? Ese amor que es solo para adorar a quien, con quien tú estás agradecido y con quien sabes que te creó y que te cuida. Eso no se lo des a nadie más, es lo que dice aquí Pablo. Ese amor solo tiene que ser para Dios y para Dios nada más. También nos dice que no forniquemos, como este pueblo lo hizo. La fornicación, aquí sí habla desde un punto de vista físico, natural, ¿no? Como este pueblo lo que hicieron, ¿sí? Y obviamente se basa en un evento nada más del que les comentaba de cuando se va Moisés, de que hicieron un pues bacanal ahí, ¿verdad? Todo un carnaval destinado al placer físico. Lo que hicieron fue deshonrar sus cuerpos, pero eso todavía al día de hoy se ve. La gente no toma en cuenta la santidad del cuerpo, ¿sí? Y es muy fácil para el hombre al día de hoy y también para cristianos, desgraciadamente, el deshonrar el cuerpo. ¿Qué quiere decir deshonrarlo? Es no darle el uso apropiado, ¿sí? Es no darle el uso que Dios determinó para el cuerpo y para nuestra sexualidad también. También Dios determinó un marco en el cual podemos ejercer esa sexualidad, pero es un marco seguro para nosotros. Es un marco que nos trae bendición y no maldición, ¿sí? Como a este pueblo, por supuesto, les trajo maldición. En el 9 dice que no tentemos al Señor, ¿no? ¿Y qué significa tentarlo? Es ponerlo a prueba, ¿no? Porque este pueblo, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Híjole, decían, lo vemos en las escrituras, ¿verdad? Pero se empiezan les dice, o sea, después de todo lo que hizo Dios por ellos, dicen, pues no podrá darnos ahí unos vistecitos Dios, porque creo que no nos puede dar, o sea, se empiezan como a quejar y empiezan a poner en duda, como a tentarlo de, quizá no nos puede dar carne y por eso no nos ha dado hasta ahora. Entonces empiezan a tratar de probar el poder de Dios, siendo que fueron testigos oculares de todos los eventos que pasaron y aún así empiezan a tentar a Dios. Y también es algo en lo que podemos caer a veces, ¿verdad? Y nos dice aquí Pablo, no tentemos a Dios como lo hicieron muchos, y lo hacen esta historia en específico, se basa porque en verdad aquí todo fue muy obvio, ¿verdad? Todo salió a luz así muy, muy tremendamente, pero a nosotros nos dice, nosotros no debemos de tentarlo. Dios, si tú eres Dios, que me den ese trabajo, ¿no? Dios, si tú eres Dios y realmente soy tu hijo, que me den ese aumento. No sé, le empezamos así como a poner pruebas, ¿verdad? Dios, pues, si no quieres que vaya a la fiesta, pues avísame en los próximos 5 minutos porque ya estoy listo, ¿no? Entonces le podemos a poner plazos y le podemos a poner condiciones a Dios. Eso es tentarlo, cuando le podemos, está bien pedirle señal, por supuesto, de su voluntad, necesitamos su guía, a veces tenemos duda y por supuesto, tenemos que pedirle confirmación a Dios y guía, y hay muchas formas en las que Dios nos dice cómo hacerlo y buscarlo, pero no podemos hacer esto de ponerlo a prueba y querer tentarlo en su gloria, en su poder. Y en el versículo 10 habla de la murmuración, ¿verdad? Porque también sabemos que esto fue tremendo lo que sucedió ahí y pasó casi en los 40 años, ¿eh? Aunque nada más habla quizá ahorita en específico del evento, pero eso sucedió durante todo el trayecto. ¿Y a qué se refiere con murmurar? Sabemos o entendemos lo más normal o lo más fácil de asimilar es el chisme, que no seamos chismosos, que no estemos hablando cosas de otros con el afán
de lastimar a esas personas o con el afán de crearles mala reputación o de señalar su pecado o todo eso que yo creo que todos entendemos a qué se refiere esta parte de chisme o de murmurar. Pero también la murmuración tiene que ver con algo que es la queja. Y que eso a veces se nos olvida y a veces somos muy quejumbrosos. Todos, la verdad es que a todos nos ha pasado. Pero el quejarnos, ¿sí? Es algo que el pueblo hizo. Se empezaron a quejar de que nada más tenían pan calientito cada mañana, ¿verdad? Y se empezaron a quejar de que les faltaba, de que querían, híjole, y lo vemos a veces como ahora, ¿no? Tienen el teléfono nuevo, pero sale el nuevo iPhone y quieren el nuevo iPhone, ¿verdad? Y se empiezan a quejar, y si no tienen el nuevo, y si no tienen lo más reciente, y así somos. A veces nos quejamos de lo que Dios nos da y nos provee y no tenemos contentamiento con ello. Entonces, parte de no ser murmuradores, ¿sí? También tiene que ver con cómo, cómo estamos exponiendo nuestra realidad a otros. A veces no tomamos conciencia y creo que a veces mucho de lo que sale de nuestra boca cuando hablamos con hermanos, y ya dijéramos que no con solo hermanos o gente de la iglesia, con gente del trabajo, familiares que quizás no son cristianos, y lo que sale a veces de nuestra boca es mucha queja, es mucho quejarse, es como, mm, yo creo que es estar dando mal testimonio porque no mostramos el agradecimiento que tenemos hacia con Dios. Sí, hay días pesados en el trabajo, en la casa, con nuestra esposa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con la escuela, con muchas cosas. Y sí, hay días donde, por supuesto, nos quejamos de situaciones. A mí me pasa mucho, veo las noticias y me empiezo a quejar. Y ya también yo evito verlas, porque de verdad podemos ver cosas que no están nada bien y, y empiezo a quejarme, pero bueno, trato de no darle mucho vuelo, ¿verdad? Y en ese momento paro y dejo de ver. Y ya también he aprendido a no ponerme yo en la situación en la que me hace quejar, ¿no? No me hace quejarme de la inseguridad, de ver cómo pues no hacen su trabajo. Entonces, yo también aprendo de eso porque realmente ninguno estamos exentos de este tipo de pecados. Pero bueno, hasta aquí llegamos, hasta el versículo 10. Creo que ya después ya se empieza a enfocar más Pablo en temas eh, específicos de la iglesia de Corinto que son sumamente relevantes, pero hasta aquí como que hace pues la introducción a todo lo que los va a exhortar, que los va a amonestar. Entonces es muy bueno tener muy claro todo este escenario de dónde vienen, ¿verdad? Tanto naturalmente de cómo salió el pueblo, pero también de cómo venimos desde un aspecto espiritual y con nuestra alma. Entonces, espero que hayamos podido entender aquí varios conceptos de los cuales habla Pablo y que también yo creo que es un buen momento de recordar cómo antes sufrimos quizá por ser desobedientes, porque no conocíamos de Dios y todo lo malo que eso nos acarreó. Es bueno a veces hacer memoria de ello para el día de hoy estar agradecidos y cambiar nuestra mentalidad y nuestra actitud. Yo creo que hoy en día a veces necesitamos un cambio de actitud y hay días donde estamos muy ciclados o viciados con nuestro entorno, con nuestra actualidad, ¿no? Física, pero creo que a veces tenemos que hacer memoria de cómo estábamos antes y darle gracias a Dios cómo estamos ahora, tanto espiritualmente como físicamente, ¿no? Y no quiere decir que si alguien está padeciendo alguna enfermedad el día de hoy y antes se acuerda que no tenía ese padecimiento, acuérdense que todo esto tiene un propósito en Dios y que Dios ahora tenemos esperanza en Él. Antes no teníamos esperanza y si antes nos hubiera dado una enfermedad no hubiéramos podido con esa enfermedad porque no hubiéramos sabido a quién recurrir. Entonces todo tiene un propósito en Dios. Hay que, hay que recapacitar, hay que tomarnos a veces un momento y darle gracias a Dios. Bueno, vamos a terminar y vamos a orar, si les parece. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias por traer a nuestra memoria también, Señor, todos estos eventos que han pasado en la Biblia, Señor, los cuales están plasmados ahí y escritos para que nos acordemos de ellos.
para que no sean simplemente una referencia histórica y que aprendamos algo simplemente de historia, de años, ¿no? De datos. No, Señor, yo estoy seguro que están ahí en la Biblia porque tú quieres que aprendamos, Señor, de tu carácter, que aprendamos de tu amor, Señor, de todos los beneficios que tenemos por ser hijos tuyos, de todas las bendiciones con que nos colmas cada día. Y te doy gracias, Señor, y te agradecemos por este tiempo que nos permites acordarnos, Señor, de todo esto. Te doy gracias, Señor, por la vida del pastor, que le permites el día de hoy cumplir un año más. Es una bendición en nuestra congregación. Vemos cómo lo utiliza, Señor, de forma increíble y te damos gracias porque es un siervo útil en tus manos, Señor, y lo bendecimos a él y a toda su familia, Padre. Gracias. Gracias por ponerlo como pastor sobre esta congregación, Señor, que es tuya, Padre. Y Señor, te pedimos por todos, Señor, los que están padeciendo en este momento, están sufriendo aflicción en su alma, en su ánimo, Señor, para que seas tú con ellos, tú los reanimes, que tú les traigas tu gozo, Señor, les acuerdes de tu gozo, Señor, y también por todos aquellos que están sufriendo una enfermedad física, para que tengan esa sanidad, Señor, que solo tú y tu mano y tu toque, Señor, pueden dar, Señor. Los bendecimos, Señor, a toda la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Larry. Gracias por la palabra muy, muy buena y muy poderosa. Y gracias por las felicitaciones y pues saludos, amada iglesia, que Dios los bendiga y pues sí, a seguir orando, ¿verdad? Hay mucha necesidad y pues gracias a Dios porque podemos estar reunidos en esta noche. Que el Señor los bendiga. Estamos en contacto y pues saludos y bendiciones. Bye bye. Buenas noches. Adiós, buenas noches.